Gracias a Dios, una vez más, Dios nos concede la oportunidad de estar reunidos para leer su santa y bendita palabra. Cuánta edificación, cuánta bendición nos produce el tener esta práctica diaria, leer su palabra, escudriñarla, ahondar, meditar en la palabra de Dios. Bienvenidos cada uno de nuestros hermanos que ya están conectaditos desde temprano, iniciando ya con la programación de la lectura diaria, donde estamos ya acompañando en este viaje al profeta y sacerdote Ezequiel. Cuánta grandeza el Señor reveló a través de este varón de Dios y toda su vida, todo su proceso por el cual pasó antes y después del exilio, cómo el Señor, a través de la vida de este siervo, manifestó su plan y manifestó actitudes y procesos que el pueblo iba a atravesar. Así que es maravilloso ver cómo Dios usa a sus siervos para manifestar lo que su pueblo necesita conocer. Vamos a iniciar con la oración de apertura para emprender nuestro viaje a través de las sagradas escrituras. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos, te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor, si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más para inquirir en tu palabra. Señor, perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, en palabras, en acciones. Ayúdanos, considera nuestra humana fragilidad y danos, Señor, esa medida que tú deseas ver en nosotros, Señor, despojándonos del viejo hombre e imitándote cada día más, pues tú eres nuestro maestro, nuestro pedagogo, Señor. En ti hay muchas enseñanzas diarias que podemos imitar. Gracias por esta oportunidad que nos concedes una vez más. Bendice y guarda, Señor, cada uno de los países que ya están conectados, Padre. Permite que cada hogar, que cada familia pueda recibir, Señor, protección, fe, amor, Señor, porque tú eres fuente de toda bondad y ante ti recorremos, Señor, recurrimos para recibir esa bendición que viene de ti. Te presentamos los niños, Señor, guárdalos, protégeles, fortaléceles. Los jovencitos, Señor, delante de ti están. Permite que puedan tener su identidad muy definida, Señor, que puedan ser santos, porque tú eres santo, Señor. Y tu palabra nos muestra jóvenes que no temieron, Señor, decir no al pecado. Ayúdales, Padre, que ellos puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Te presentamos cada adulto, Señor, en diferentes responsabilidades. Estamos delante de ti, Señor. Los ancianitos, Señor, en tus manos están. Cómo han invertido sus fuerzas en tu justa causa. Sigue bendiciéndole, sigue fortaleciéndolo y que hasta el último suspiro de sus vidas tú seas su esencia de vida, Señor. Gracias, Señor, por los matrimonios. Bendíceles, guárdales y aquellos que han sido heridos por el pecado, tu gracia los restaure y los sostenga, porque para ti no hay nada imposible. Los padres, Señor, danos sabiduría para la educación de nuestros hijos, para instruirlos en tu camino santo. Y a ellos dales ese corazón dócil, Señor, que puedan adueñarse de la bendición del quinto mandamiento, porque tú aseguras que si honran a sus padres, les irá bien, tendrán largura de años, Señor, y tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Lo que has prometido en tu palabra tiene cumplimiento, Señor.
Te presentamos los enfermos, Padre, en tus manos están. Tú conoces, Señor, sus condiciones. Están delante de ti, esperando una operación, esperando un resultado, Padre. Cuánta necesidad hay de esa sanidad que viene de ti, Señor, por amor de tu nombre. Abre, Señor, esa mano sanadora para que en tu poder pueda hacerse todo una realidad. Tú conoces, Señor, cada uno de los cuales estamos orando. Conoces a Lauri, conoces a Nathan, Señor. Conoces a José Elías, Padre bueno, Joffrey, nuestra hermana Raquel, Señor. Ten piedad por amor de tu nombre. Para ti no hay nada imposible. Todo lo puedes, Señor. Cuando tu pueblo se une en oración y en petición, tú desde los cielos escuchas y derramas, Señor, de tu bondad. Danos esa fe para permanecer clamando y confiando en ti, Señor. Ten piedad, oh Dios, y ayuda que en esta programación tu palabra se pueda cumplir, Señor, porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así, Señor, así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras, Señor, y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado, Padre bueno. Por eso te presentamos cada país que en esta hora ya está conectado para recibir ese crecimiento y esa fortaleza a través de tu palabra. Te presentamos Alemania, te presentamos Estados Unidos, México, Panamá, Chile y Colombia, Señor. Que cada país que día a día se conecta pueda recibir bendición de lo alto. No nos abandones, Señor, te necesitamos. Sin ti no hay vida, Señor, ni esperanza. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a emprender nuestro viaje e iniciaremos con el capítulo 13 del libro del profeta Ezequiel. Para hoy vamos a avanzar un capítulo más, que es bastante extenso, el 16, pero trae un tema sumamente enriquecedor. Bueno, es que todo lo que el Señor nos presenta es tan hermoso y necesario para nuestras vidas, porque por esa razón el Señor nos ha permitido tener su palabra como el más grande fundamento de nuestra fe. Vamos entonces a iniciar con el capítulo 13 del profeta Ezequiel. Escuchemos atentamente su palabra. Ezequiel capítulo 13. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su corazón: Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová: Ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu, y nada vieron. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a los portillos, ni echasteis vallado en la casa de Israel, estando en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación de mentira. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová nos los envió, y hacen esperar que se confirme la palabra. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación de mentira, por cuanto decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo contra vosotros, dice el Señor Jehová. Y será mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No serán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy el Señor Jehová. Por tanto, y por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo: paz, no habiendo paz, y el uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la encostraban con lodo suelto. Di a los encostradores con lodo suelto, que caerá,
vendrá lluvia inundante, y daré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y aquí, cuando la pared habrá caído, no os dirán: ¿dónde está la embarradura con que encostrasteis? Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: y haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia inundante vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros encostrasteis con lodo suelto, y echaréla a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la encostraron con lodo suelto, y os diré: no existe la pared, ni aquellos que la encostraron. Los profetas de Israel que profetizan a Jerusalén, y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice el Señor Jehová. Y tú, hijo del hombre, pon tu rostro a las hijas de tu pueblo que profetizan de su corazón, y profetiza contra ellas, y di: así ha dicho el Señor Jehová: hay de aquellas que cosen almohadillas a todos codos de manos, y hacen veletes sobre la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando las almas que no mueren, y dando vida a las almas que no vivirán, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo contra vuestras almohadillas, con que cazáis ahí las almas volando, yo las arrancaré de vuestros brazos, y dejaré las almas que cazáis volando. Romperé asimismo vuestros veletes, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más en vuestra mano para caza, y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y esforzasteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis vanidad, ni más adivinaréis adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Bueno, tenemos entonces la resolución de Jehová al manifestar por boca del profeta del Señor lo que vendría como castigo a los falsos profetas. Qué terrible, ¿verdad? Y vuelvo y nos sorprende un poco más. Y esto el profeta no lo anunció a los que profetizaban, los de otra nación, a los profetas de Baal, a los profetas de, de Tiro. No, eran su mismo pueblo. Era el personal que el Señor había escogido para tener en santidad, para mantener la dirección de Dios dentro de su pueblo. Y precisamente ellos estaban tan, pero tan apartados del plan de Dios. Cómo da tristeza, ¿verdad?, esta condición, que de todos este grupo, imagínense, estamos hablando en los capítulos anteriores que se han leído, como esos 70 ancianos, como esos 25 hombres, como esas mujeres que tenían una función para mantener la fidelidad y la santidad dentro del pueblo de Dios, estaban tan, pero tan podridos, alejados de la esencia de Dios. Y el Señor emite de inmediato por boca del profeta Ezequiel qué acontecerá con este personal. Ellos, estas personas, estos hombres profetizaban, era con su propio intelecto, con su capacidad. Ellos andaban en pos de su propio espíritu en lugar de escuchar a Dios y ser instrumentos de Dios. Por tal motivo, el Señor le dice: ay de los profetas insensatos
que andan en pos de su propio espíritu y no han visto nada y andan como zorras en los desiertos. Así fueron tus profetas, oh Israel. Qué característica tan terrible el Señor les da a este personal que estaba dentro del pueblo de Dios. Y fíjense cuando el Señor los etiqueta con este distintivo como zorras o chacales, pues también son como sinónimos parecidos, a diferencia de que el zorro es un animal que se distingue por estar eh, solitario, mientras que los chacales son, eh, están como en manadas, están como en grupos. Y bueno, podríamos decir aquí a este grupo de profetas, podríamos entonces colocarlo más parecido a los chacales, ¿verdad? Aunque en el Antiguo Testamento usan mucha similitud entre zorros y chacales. Lo triste de esta situación es que estos animalitos se movían en grupos allí, se esconden durante el día en cuevas y se alimentan de las carroñas, se alimentan de lo mortecino y así el Señor los estaba representando. Y lejos de ellos de levantar la moral al pueblo, lejos de ellos de ser fortaleza moral y espiritual al pueblo, estaban más bien destruyendo la poca esperanza que podrían ellos tener, porque ellos solamente estaban llevándose por sus intereses. A ellos les convenía mejor que el pueblo estuviese distraído y ellos profetizarle mentira, y claro, al pueblo también le era más gustoso, le es más gustoso a la persona escuchar la mentira que escuchar la verdad. Ellos no habían subido a la brecha, estos profetas no habían edificado un muro alrededor de la casa de Israel para resistir con firmeza la batalla que vendría. Ellos no estaban fortaleciendo espiritualmente al pueblo. Al contrario, ellos vinieron y cayeron en vanidad, en adivinación, y el Señor le dice, yo no los he enviado. Ellos esperan que lo que ellos pronuncien, que es mentira, sea confirmado, pero no, eso es mentira. No han visto, ellos no han visto visión, eso es vanidad, es solamente adivinación mentirosa. ¿Por qué ellos dicen, Jehová dijo, si yo no he hablado por ellos, porque el Señor sí estaba hablando a través del profeta Jeremías, a través del profeta Ezequiel. Sí estaba hablando, pero no eran ellos los instrumentos a los cuales el Señor usaba. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué si ellos tenían el título de profetas, por qué el Señor no los usaba? Porque precisamente eran vasijas rotas que no retuvieron la presencia de Dios en sus vidas. Se fueron tras vanidades, se fueron tras mentiras, se fueron tras prácticas idólatras que ofenden el Espíritu de Dios en sus vidas. Precisamente por eso, a diferencia del profeta Jeremías, a diferencia del profeta Ezequiel, que mantuvieron su visión clara a Dios y mantuvieron esa dirección del cielo, sujetándose a la voluntad de Dios y no a las de sus deseos. Entonces hay una gran diferencia en estos personajes y en los profetas del Señor. Entonces, el Señor los censura duramente y les da a entender la sentencia que ha de pronunciar y que en ellos se ha de manifestar. Por cuanto ellos han había hablado vanidad y habían visto mentira, el Señor se pronuncia contra ellos, de tal modo que les anuncia que su mano estaría en contra de estos profetas, que solamente veían vanidad, adivinaban mentiras y que ellos incurrían en la congregación para que la congregación de Israel fuese al degolladero, porque precisamente eso era lo que ellos hacían. Y el Señor entonces les cercena esta actitud y le dice, ustedes han engañado a mi pueblo, les han dicho que hay paz y no hay paz.
no han edificado esa pared de contención que los proteja contra el pecado y contra la maldad. No, al contrario, ustedes están como recubriendo sus pecados con ese lodo suelto, que en cualquier momento eso caerá cuando venga la prueba, la lluvia torrencial. Voy a enviarles piedra de granizo y voy a hacer todas estas cosas para que noten de qué manera está mi poder. Dios en su amor y en su misericordia les pronuncia todo este mal que en ellos iba a acontecer y les envía un triple castigo, pues el Señor por boca del profeta les anuncia que como ellos lo que hacían era adivinar mentiras, ellos iban a perder ese lugar, ellos iban a perder ese lugar de privilegio en el cual el Señor los había colocado, ese lugar de honor que tenían en la congregación. Ellos serían borrados del libro de la casa de Israel, ya ellos quedarían erradicados totalmente del pueblo, a tal punto que ellos no tornarían de la tierra de Israel desde el exilio, ellos no regresarían. El Señor les pronuncia que erradicaría este personal que no fue idóneo a la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuántas advertencias el Señor le dio? Porque estos hombres se adentraron a aguas profundas del mal. El Señor les habla claramente y le dice que el furor de Él se ha encendido porque ellos han profetizado mentira y han empleado prácticas de otras naciones paganas. Ellos se cosen vendas mágicas y usan velos de los cuales ellos y también las mujeres hacían para desorientar la verdad de Dios, a la cual el Señor jamás les envió. Y todo esto era profanando la verdad del Señor. Ellos hacían situaciones, ellos hacían ritos como de la magia, que esto por supuesto es abominación al Señor, y el Señor estaba dispuesto a ponerle fin a tales prácticas de tal manera que iba a despojar al pueblo de este personal. Entonces el Señor dijo, no, ustedes me van a hacer todo eso y así van a profanarme. No, el uso del nombre de Jehová ante estas prácticas que ustedes están haciendo, esto es blasfemia, no. Y erradica de tal manera y emite esta sentencia hacia este pueblo. Entonces, el Señor determinó y dice, no, ustedes han entristecido a aquellos hombres que guardan justicia y que viven conforme a mi verdad y han fortalecido a las manos de los impíos, apartando, no ayudándolo a que se aparte del camino del mal, al contrario, le infunden ánimo, no, estaban tan distorsionados de la verdad. Así que el Señor dijo, ya, hasta aquí, voy a librar a mi pueblo de sus manos y ustedes se van a dar cuenta que yo soy Jehová. Terrible la condición de estos profetas falsos, pero la justicia del Señor llegará con poder y perfección. Seguimos avanzando hacia el capítulo 14 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 14. Y vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y sentáronse delante de mí. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo del hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo verdaderamente consultado por ellos? Háblales por tanto y diles, así ha dicho el Señor Jehová, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere el profeta, yo Jehová responderé al que viniere en la multitud de sus oídos, para tomar a la casa de Israel en su corazón, que se han apartado de mí todos ellos en sus ídolos. Por tanto di a la casa de Israel,
Así dice el Señor Jehová: convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por fábula, y yo lo cortaré de entre mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y el profeta, cuando fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta, y extenderé mi mano sobre él, y raeréle de en medio de mi pueblo de Israel. Y llevarán su maldad, como la maldad del que pregunta, así será la maldad del profeta, para que no yerren más la casa de Israel de en pos de mí, ni más se contaminen en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice el Señor Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebeláronse pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el árrimo del pan, y enviaré en ella hambre, y talare de ella hombres y bestias. Si estuvieren en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. Y si hiciere pasar malas bestias por la tierra, y la asolaren, y fuere desolada, que no haya quien pase a causa de las bestias, y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová, ni a sus hijos ni a sus hijas librarán. Ellos solos serán libres, y la tierra será asolada. Y si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiciere talar de ella hombres y bestias, y esos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán sus hijos ni sus hijas, ellos solos serán libres. O si pestilencia enviare sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para talar de ella hombres y bestias, y estuvieren en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán hijo ni hija, ellos por su justicia librarán su vida. Por lo cual así ha dicho el Señor Jehová: ¿cuánto más, si mis cuatro malos juicios, espada y hambre, y mala bestia y pestilencia, enviare contra Jerusalén para talar de ella hombres y bestias? Sin embargo, he aquí quedarán en ella algunos residuos, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos estarán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y tomaréis consolación del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y consolaros han cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que habré hecho en ella, dice el Señor Jehová. Bueno, vemos nuevamente cómo la voz del Señor se manifiesta y anuncia de una manera total el castigo a la idolatría. Y realmente da pesar cómo los ancianos de Israel, ¿verdad? Cayeron en cuanta desobediencia. Hubo una deformación total del pueblo de Dios, el cual debía estar, el pueblo de Dios había sido llamado a ser un pueblo único, singular. Imagínense, es el especial tesoro de Jehová. Y todo, por ahí hay un refrán que dice que las cosas se parecen a su dueño. Y si el pueblo de Dios había sido llamado a parecerse a su Dios, porque
habéis de ser santos, porque santo soy yo, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, esa era la demanda principal del pueblo, la obediencia, la rectitud. La manera de adoración era única, la manera de adoración hacia Dios es única. Y todo esto quedó distorsionado, por supuesto. Eso como consecuencia de pequeñeces que van ingresando en la vida del pueblo y principalmente de sus líderes, los cuales convocan entonces a la maldad y al desatino espiritual. Tristemente, esto fue obra de muchos años que poco a poco fue corroyendo, fue destruyendo, fue quitando la veracidad y la cercanía de Dios a su pueblo. Tenemos entonces en este capítulo cómo el Señor determina esta verdad. Cuando vinieron algunos de los ancianos de Israel y ahí se sentaron delante del profeta, e inmediatamente el Señor envía palabra al profeta y le dice, mira, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Y uno dice, pero estos eran ancianos y en los ancianos está la sabiduría y en los ancianos estaba la responsabilidad de guiar en rectitud y dar ejemplo de fidelidad y santidad a Dios. Y precisamente el Señor allí amonesta, le habla al profeta y le dice, mira, estos hombres, estos mismitos, han puesto sus ídolos en su corazón, han establecido tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo de alguno consultado por ello? ¿Cómo crees? En pocas palabras diciéndole al profeta, ¿cómo crees que yo voy a responder las necesidades al pueblo a través de este personal que no es el adecuado? Fíjense cómo el Señor, hablándole de manera clara al profeta, diciendo, pues estos ancianos habían puesto su confianza en los ídolos y no en Jehová de los ejércitos. Entonces censura y detalla, por supuesto, porque quizás ellos tenían su apariencia de ser píos, de ser temidos, de ser respetados, pero es el Señor conoce nuestros corazones. Inmediatamente le detalló al profeta bajo qué condición estaban estos ancianos. Entonces él le dijo, esta casa de Israel, ¿verdad? Ellos se han apartado de mí por medio de esos ídolos. Por tanto, le dice al profeta, yo les estoy llamando a que se vuelvan, a que se conviertan. Ezequiel llama 3 veces al pueblo a arrepentirse. Cuando le dice, convertíos, volveos de vuestros ídolos, apartad vuestro rostro de toda especie de abominación. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran dentro de Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí y hayan puesto esa confianza en sus corazones y hayan establecido delante de su rostro ese tropiezo en su maldad, y viniera al profeta para preguntarle por mí, yo, Jehová, le responderé por mí mismo. Yo pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré esa señal por escarnio y lo voy a cortar en medio de mi pueblo para que sepan que yo soy Jehová. Imagínense, tenían la desfachatez de tener una vida totalmente alejada del plan de Dios e ir a preguntarle a Jehová por ellos. Es como que mucho cinismo, ¿verdad? Sin embargo, aquel profeta lleno del Espíritu de Dios les hace el llamado, convertidos. El Señor en su amor y en su misericordia hace el llamado para que se conviertan de su maldad. Cuando el profeta fuera engañado, dice, y hablare palabra, yo Jehová, yo fui el que engañé a ese profeta. ¿Saben por qué? Porque mi mano será contra él y yo lo voy a destruir en medio de mi pueblo y voy a llevar a ambos al castigo por su maldad, la maldad de aquel que consultare y la maldad del profeta. Fíjense tanto como dice por ahí, tanto el que mata la vaca como el que amarra la pata.
Allí el Señor castigará a ambos por su maldad, conforme a su maldad, para que Israel no esté desviándose más, ni se contamine con todas las rebeliones y sea ese pueblo santo que Dios quiere encontrar. Entonces, ¿cuánta verdad hay en Dios? ¿Cuánta misericordia hay en Dios? Porque así es su amor, así es la justicia de Dios también, se hace notorio. Sin embargo, el Señor en todo momento, a pesar de tener ese celo, el Señor da oportunidad para que nos convirtamos y nos volvamos de nuestros malos caminos y nos alleguemos a Él, reconociendo nuestra fragilidad y también su grandeza y su omnipotencia. Entonces, esto se hace notorio acá. En este capítulo hay algo impactante. Yo recuerdo que cuando leí, bueno, es que yo leí estos capítulos cuando estaba un poco más moza, bueno, cuando tenía como 20 años, por ahí que yo empecé solita a empezar a leer y a leer. Y a mí me impactó tanto este capítulo 14, porque el Señor manifiesta a través del profeta en los versículos siguientes, le dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ese es en el versículo 12 del capítulo 14, y le dice, hijo del hombre, cuando la tierra pecare contra mí y se rebelare, yo voy a extender mi mano sobre ella y yo voy a quebrantar el sustento del pan y voy a enviar hambre y voy a cortar todo hombre y toda bestia. Es decir, la naturaleza pronunciará el enojo del Señor. Y en el 14 me impacta, el capítulo 14, versículo 14 me impacta. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si estuviesen en medio de la tierra estos tres varones, y realza Noé, Daniel y Job, ellos, ellos tres, por su justicia, ellos librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y esto cuando yo lo leí la primera vez, esto a mí me impactó. Una, porque hermano, ¿cuántos años habían transcurrido de la vida de Noé? Que el Señor lo vuelve a traer a la memoria a través del profeta Ezequiel. ¿Cuántos años habían transcurrido de la vida de Job? Y me llama la atención porque Daniel, si se quiere, estaría muy nuevecito, porque recordemos que el profeta Daniel es un profeta del exilio. Fíjense, noten esto, y el Señor los nombra a ellos tres. Daniel, que por supuesto estaba vivo, seguro cuando el profeta anunció esto, estaba vivo. No sabemos si ya el Señor le había mostrado, no creo, el Señor aún no le había mostrado toda esa grande revelación que le mostró al profeta Daniel, pero el Señor lo toma como ejemplo a Noé, a Job, que ni siquiera era del pueblo de Israel, y a este jovencito, a este profeta, a este muchachito, que es un adolescente, cuando Daniel llega a la tierra de Babilonia. Y el Señor los toma a ellos como ejemplo. Y esto a mí me impactó muchísimo, porque Él le dice, si toda la tierra se rebelare contra mí, yo enviaré peste. Aún la naturaleza, sobre los animales, habrá hambre. Y estos tres hombres estuviesen delante de mí, solamente a ellos tres libraré por la justicia de ellos. Fíjense la manera en que el Señor pronuncia y anuncia y va a ser, que haría pasar bestias feroces por la tierra, que asolarían la tierra y quedaría totalmente deshabitada. Pero solamente estos tres varones, si estuviesen en medio de la tierra, vivo yo. Y cuando el Señor pronuncia esa expresión, vivo yo, quiere decir, hermano, que eso es así, puntual. Es una promesa de Dios. Vivo yo, dice el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían ellos. Solamente ellos tres serían librados y la tierra totalmente quedaría desolada. Y esto a mí me impactó. Señor, ni aun sus hijos ni sus hijas
podrían ser alcanzados por tu gracia. Solamente ellos tres. Fíjense esto. Y eso a mí me caló. Cuando el enojo del Señor se vierte sobre la tierra, hermanos, es una cosa dura. Y estos tres varones solamente, dice el Señor, solamente ellos quedarían libres. Y yo enviaría pestilencia sobre la tierra y derramaría mi ira sobre ella en sangre para cortar todo hombre y toda bestia, todo ser viviente. Y si estuviesen en medio de la tierra Noé, Daniel y Job, vivo yo, y esto lo pronunció varias veces. Fíjense cómo el Señor coloca tres ejemplos de hombres santos que mostraron ser íntegros y fieles. La gente no debe pensar que individuos como estos pueden librar el juicio venidero, porque el pecado de la nación es tan grande que ellos solo están en condiciones a librarse a ellos mismos. Entonces el Señor emite 4 juicios en estos versículos cuando habla de espada, del hambre, de las bestias feroces y de las pestilencias. Y el Señor solamente dice, hace alusión, solamente quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán resguardados. ¿Qué les parece esta pronunciación del Señor? Es tremendo, ¿verdad? Es enorme. Cuánta verdad el Señor nos revela, nos menciona hombres de gran envergadura y santidad. Y me llama la atención porque tenemos a Noé de cuántos años dejó, pero también tenemos a Daniel que apenas estaba iniciando en el exilio. Entonces, hermano, cómo Dios conoce el corazón del hombre y su integridad y su fidelidad al Señor. Vamos a seguir avanzando, que llevamos apenas 2 capítulos y vamos apenas por el segundo capítulo. Vamos entonces a seguir avanzando en la lectura hacia el capítulo 15 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 15. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, ¿qué es el palo de la vid más que todo palo? ¿Qué es el sarmiento entre los maderos del bosque? ¿Tomarán de él madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de él una estaca para colgar de ella algún vaso? He aquí que es puesto en el fuego para ser consumido. Sus 2 cabos consumió el fuego, y la parte del medio se quemó. ¿Aprovechará para obra alguna? He aquí que cuando estaba entero no era para obra alguna. ¿Cuánto menos después que el fuego lo hubiere consumido y fuere quemado? ¿Será más para alguna obra? Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: como el palo de la vid entre los maderos del bosque, el cual di al fuego para que los consuma, así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos. De fuego salieron, y fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y tornaré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice el Señor Jehová. Bueno, seguimos entonces en el capítulo 15 y vemos aquí cómo el Señor usa esta alegoría, cómo hace el ejemplo de la planta de la vid. Y él dice, pues el Señor dice que vino a mí palabra de Jehová, anuncia el profeta, diciéndole: Hijo del hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Fíjense cómo el Señor lo compara pues con esta planta. Le dice: ¿acaso de esa planta se va a tomar madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella alguna estaca para colgar en ella alguna cosa?
Es decir, ¿tiene un uso superior esta madera? ¿Lo tiene? Entonces el Señor nos hace entender lo frágil que es su pueblo y que no se crea que de él puede sacar grandes, grandes obras en el sentido de lo que ellos aspiran o esperan. Dice, porque sabes, cuando es puesta al fuego, este palo, esta planta, se consume rápidamente. Es rápido. ¿Y acaso que creen que va a servir para otra cosa? Es más, cuando este palo, cuando esta planta está entera, no sirve para mayor obra, cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada. Entonces, fíjense esto, ¿acaso servirá para alguna otra obra? Entonces, así le ha dicho el Señor, como la madera de la planta de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así será los moradores de Jerusalén, porque el Señor ha prometido poner su rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparen, el fuego los va a consumir. Y de esa manera el pueblo sabrá que Él es Jehová, cuando pusiere su rostro en contra de esta ciudad. Y solamente convertiré la tierra en asolamiento, dice el Señor, por cuanto han pecado contra mí. Entonces los moradores de Jerusalén pues se comparan con el vino que solamente sirven para alimentar el fuego. Se hace énfasis no solamente en la producción del fruto de la vid, sino en el poco valor de la madera para la construcción. Tanto Isaías como Jeremías hablan del fracaso de Israel a la hora de hacer producir frutos. Y Ezequiel, por supuesto, habla de su completa inutilidad. Entonces, ¿tomará de ella una estaca para colgar alguna cosa? La respuesta es lógica. No, no. El fuego será la que lo consumirá. Y esta es una expresión totalmente figurada que alude al ejército que invadirá a esta nación. De esa manera alegórica el Señor expresa la condición de su pueblo. ¿Qué es lo que realmente da valor a la vid? Su fruto. Y eso era lo que esperaba el Señor de su viña, ese fruto. ¿Y qué resultó? Que esa vid le dio fruto silvestre, semejante al que se halla en el monte, en los caminos. ¿Servirá de algo entonces? El Señor entonces decidió limpiar su vid, limpiar su viñedo, quemarlo, arrasarlo, y entonces, pero sí prometió dejar una pequeña estaca, por decir así, de la planta para que en tiempo determinado volviera a nacer con renuevos santos. Y ese es el proceso al cual el Señor lleva a su pueblo por medio de la transmigración. Vamos entonces a avanzar un poquito más, y este capítulo es un poco extenso, pero estoy segura que lo van a disfrutar. Escuchemos el capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di: Así ha dicho el Señor Jehová sobre Jerusalén: Tu habitación y tu raza fue de la tierra de Canaán, tu padre amorreo y tu madre Etea. Y cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para atemperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti, para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre la haz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y díjete: en tus sangres, vive, vive, díjete, en tus sangres. En millares como la hierba del campo te puse,
y fuiste aumentada y engrandecida, y viniste a ser adornada grandemente. Los pechos te crecieron, y tu pelo brotó, mas tú estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y dite juramento, y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Y te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y ungíte con aceite, y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, y ceñíte de lino, y te vestí de seda, y te atavié con ornamentos, y puse ajorcas en tus brazos, y collar a tu cuello, y puse joyas sobre tus narices, y zarcillos en tus orejas, y diadema de hermosura en tu cabeza. Y fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido fue lino, y seda, y bordado. Comiste flor de harina de trigo, y miel, y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y has prosperado hasta reinar. Y salióte nombradía entre las gentes a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor Jehová. Mas confiaste en tu hermosura, y fornicaste a causa de tu nombradía, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos, e hicístete diversos altos lugares, y fornicaste en ellos. Cosa semejante no vendrá, ni será así. Tomaste asimismo los vasos de tu hermosura, de mi oro y de mi plata, que yo te había dado, e hicístete imágenes de hombre, y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores, y cubrístelas, y mi aceite y mi perfume pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, y el aceite, y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor suave, y fue así, dice el Señor Jehová. Demás de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que me habías engendrado, y los sacrificaste a ellas para consumación. ¿Es poco esto de tus fornicaciones? Y sacrificaste mis hijos, y dístelos a ellas para que los hiciesen pasar por el fuego. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu mocedad, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y fue que después de toda tu maldad, ay de ti, dice el Señor Jehová, edificástete alto y te hiciste altar en todas las plazas, en toda cabeza de camino edificaste tu altar, y tornaste abominable tu hermosura, y abriste tus piernas a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, de grandes carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí sobre ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los hijos de Asur, por no haberte hartado, y fornicaste con ellos, y tampoco te hartaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, ni tampoco con esto te hartaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor Jehová, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una poderosa ramera, edificando tus altares en cabeza de todo camino, y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera, menospreciando el salario, sino como mujer adúltera, por cuanto en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes porque entrasen a ti de todas partes por tus fornicaciones. Y ha sido en ti al contrario de las mujeres en tus fornicaciones, ni nunca después de ti será así fornicado, porque en dar tus dones y no ser dados dones a ti, ha sido al contrario. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová.
por cuanto han sido descubiertas tus vergüenzas, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados en tus fornicaciones, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo junto todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y reunirélos contra ti alrededor, y descubriréles tu vergüenza, y vendrán toda tu torpeza. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y te daré en sangre de ira y de celo, y te entregaré en manos de ellos, y destituirán tu alto, y derribarán tus altares, y harán desnudar de tus ropas, y se llevarán los vasos de tu gloria, y te dejarán desnuda y descubierta, y harán subir contra ti reunión de gente, y te apedrearán con piedras, y te atravesarán con sus espadas, y quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios a ojos de muchas mujeres, y hacerte han cesar de ser ramera, ni tampoco darás más don. Y haré reposar mi ira sobre ti, y apartaráse de ti mi celo, y descansaré de más enojarme. Por cuanto no te acordaste de los días de tu mocedad, y me provocaste a ira en todo esto, por eso, he aquí yo también he tornado tu camino sobre tu cabeza, dice el Señor Jehová, pues ni aún has pensado sobre todas tus abominaciones. He aquí que todo proverbista hará de ti proverbio, diciendo, como la madre tal su hija, hija de tu madre eres tú, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana de tus hermanas eres tú, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea, y vuestro padre Amorreo, y tu hermana mayor es Samaria con sus hijas, la cual habita a tu mano izquierda, y tu hermana la menor que tú es Sodoma con sus hijas, la cual habita a tu mano derecha. Y aún no anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice el Señor Jehová, Sodoma tu hermana, con sus hijas, no ha hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, hartura de pan, y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Y ensoberbenciéronse e hicieron abominación delante de mí, y quitélas como vi bueno. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas tus abominaciones que hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en tus pecados que hiciste más abominables que ellas, más justas son que tú. Avergüénzate pues tú también, y lleva tu confusión, pues que has justificado a tus hermanas. Yo pues haré tornar sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que tú lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siéndoles tú motivo de consuelo. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. Sodoma, tu hermana, no fue nombrada en tu boca en el tiempo de tus soberbias, antes que tu maldad se descubriese, como en el tiempo de la vergüenza de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos alrededor, que te menosprecian en contorno. Tú has llevado tu enormidad y tus abominaciones, dice Jehová. Empero así ha dicho el Señor Jehová. ¿Haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento, para invalidar el pacto? Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu mocedad, y te confirmaré un pacto sempiterno. Y acordarte has de tus caminos, y te avergonzarás, cuando recibirás a tus hermanas,
las mayores que tú con las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Y confirmaré mi pacto contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando me aplacare para contigo de todo lo que hiciste, dice el Señor Jehová. Bueno, tenemos este capítulo 16 con 63 versículos, pero hay una manera tan especial en que el Señor transmite este sentir que Él tiene con su pueblo. Y a mí me encantó la manera en que el Señor da este, este detalle, como el amor de Dios, el Señor lo ilustró de esta manera. El amor de Dios por Jerusalén, por su pueblo, por su nación, cómo lo ilustra, ¿verdad? De manera tan, ¿cómo podríamos decir? De una manera tan clara, de una manera tan, tan linda. De verdad que este capítulo yo cuando lo leí, cuando comencé a leer la Biblia, que empecé a leer este capítulo 16, y el Señor describe la forma en que notifica a Jerusalén de qué manera Él la había tratado, cómo fueron sus orígenes. Fíjense lo hermoso que el Señor va expresando esta, este idilio de amor y también, pues tristemente, la infidelidad de su pueblo. Cuando Él le dice al profeta, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Qué duro, ¿verdad? Es notificar las cosas malas, pero cuán necesarias son para poder corregirlas. Y le dice, así ha dicho el Señor Jehová sobre Jerusalén. Tu habitación, tu raza fue de la tierra de Canaán, tu padre amorreo y tu madre etea. Ahí conecta los inicios de su nación. Entonces él comienza con esta alegoría que primero ve en la ciudad a el origen de esta niña, cuando le dice, cuando tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, aún estabas allí, dependiendo de tu madre, ni fuiste lavada con agua para temperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja. Entonces, esta alegoría, pues, donde se muestra la ciudad como esa niña así expuesta, expuesta y tan, es esa niña expuesta a morir, esa niña expuesta a que si no se cuidaba inmediatamente, a que si no se tomaban medidas para que pudiera pegar, como por decir así, iba a ser infructuoso su nacimiento. Y, y detalla el Señor que nadie se había compadecido de esa niña allí que estaba expuesta. No habían tomado las medidas necesarias en su nacimiento para que ella pudiera tornar a un sano crecimiento. Y le dice, no hubo nadie, nadie que se compadeciese de ti, nadie. Fuiste echada sobre las del campo, así con menosprecio de tu vida, nadie. Así alguien naciste y fuiste lanzada. El día que naciste fuiste así expuesta. Estuviste allí al morir. Fíjense cómo Jerusalén pues expresa al Señor a todo Israel, por supuesto, aquí no solamente al reino del sur, a todo Israel, el origen, su nacimiento, y se refiere a esa historia antigua de la ciudad antes del tiempo de Israel. Recordemos lo que nos detalla el libro de Génesis, donde Salem aparece con el otro nombre de Jerusalén, y el amorreo, por supuesto, representaba
el elemento semita en Canaán. Los heteos no eran semitas. Entonces, aquí nos hace referencia cómo el Señor va mostrando de una manera tan especial y va detallando en la condición en que ellos se encontraban. Y allí no quedó, porque el Señor detalla cuando le expresa: yo pasé junto a ti y te vi allí sucia en tus sangres y díjete, allí en tus sangres, vive, vive, díjete en tus sangres, y allí en millares, así como la hierba del campo, allí, miren qué manera, allí te puse y fuiste aumentada y te engrandecí y viniste a ser adornada grandemente. Entonces el Señor le manifiesta a través del profeta cómo los cuidados desde el origen de su nacimiento, cuando nadie miraba a esta pequeña nación, cuando no tenía los cuidados adecuados para asegurar su vida, el Señor estuvo allí, pasó y la tomó y la cuidó y la vistió y la adornó a tal punto que ella llegó a su desarrollo. Y detalla cómo ella fue adornada, fue engrandecida, el Señor la vistió, sus pechos crecieron, su cabello brotó, todo, pero ella había crecido, pero ella estaba desnuda y así expuesta. Y el Señor pasó junto a ella y le dijo: bueno, ya es tiempo de amores. Y él extendió su mano y el Señor cubrió la desnudez y le dio juramento y él hizo concierto con ella, dice el Señor, y fuiste mía. Es decir, llegó ese momento del desposorio donde se supone que ya no serían dos, serían uno. El Señor se adueñó de ella, de esa nación, y le otorgó, por supuesto, los privilegios que tiene una desposada. El Señor la lavó, le lavó toda su inmundicia y la ungió con aceite y le colocó esos vestidos bordados y la calzó de tejón y la ciñó de lino, la vistió de seda. Miren con cuánto al Señor atavió a esta nación. Le colocó collar, le colocó grandezas. Y de verdad que es maravilloso cuando uno va leyendo este capítulo. Es como una mini historia de amor. Hermoso. Allí podríamos decir que cuando el Señor la tomó, la adornó, la preparó, la embelleció y se hizo ese pacto y ese concierto de amor, allí podríamos decir el capítulo final perfecto. Allí quedó la maravillosa historia de amor de Dios y su pueblo. ¿Verdad que allí podíamos decir ya estaba lista? Pero resulta que el Señor, al haberle hecho estos vestidos, al haberle dado esos privilegios, ese tipo de vestimenta que por supuesto era utilizada por las realezas, cuando le dice que la vistió de una manera especial, cuando dice te calcé de tejón, el mismo material, ese mismo material que cubría el tabernáculo, el tejón. Fíjense cómo el Señor haciendo entender que en ti dejé mi presencia y salió ese renombre. Recordemos en tiempos de David y de Salomón con cuánta fama y grandeza fue conocido su pueblo. Pero allí no quedó todo. El Señor la cubrió, le dio riquezas, le dio aquellas diademas de hermosura en su cabeza y fue adornada de oro, de plata, su vestido fue lino, seda, fueron bordados, y ella comió de la flor de la harina, del trigo, de la miel. Fuiste hermoseada, dice, qué hermosa expresión, ¿verdad? Fuiste hermoseada en extremo.
y has prosperado a tal punto de reinar. Pero ese renombre que se te dio entre toda la gente a través de tu hermosura, porque miren la manera en que el Señor la describe en el versículo 14, eras perfecta a causa de mi hermosura. Ese país, esa nación era perfecto y hermoso porque no era ella, era la hermosura de su amado esposo, de la cual la había vestido y cubierto. Yo puse sobre ti esa hermosura, dice el Señor. Entonces no era la naturaleza de esa nación, el Señor que la había cubierto de grandezas y de riquezas, era el que la había hecho que su belleza fuese en extremo. Pero ella confió en su hermosura y comenzó a fornicar a causa de su renombre. Y todo esto trajo consigo la triste tragedia de la infidelidad. Pues ella, esta nación, tomó sus riquezas, sus vestidos, todo lo hermoso que el Señor le había dado y esos vasos de hermosura, el oro, la plata que Dios le había dado, y con ese mismo material que el Señor le había regalado, se hizo para ella imágenes de hombre y fornicaste con ella. Entonces aquí se detalla trágicamente la idolatría, la infidelidad. Y qué terrible. Esto el Señor se lo había dado para su belleza. Y ellas tomaron estas materias para hacerse tallas, para hacerse esfinges, para hacerse ídolos. Tomaron sus diversos colores de vestidos y cubriste estas estatuas, estos dioses. Y mi aceite, ese aceite santo, ese perfume que había puesto único para él, su pan que había dado de la flor de la harina, el aceite, la miel con la que él mantuvo a su nación. Todo esto la nación la puso para el servicio de sus ídolos. Y además de todo esto, dice el Señor, tomaste tus hijos y tus hijas que me habías engendrado, producto de mi amor, en pocas palabras, y los sacrificaste a estos ídolos. ¿Es poco esto tus fornicaciones?, le pregunta el Señor. Todo lo que yo te di lo invertiste en ídolos que nada te habían dado. Tus hijos que eran míos los entregaste en holocaustos a estos ídolos. Sacrificaste mis hijos, los diste a ellas para que los hiciesen pasar por fuego. Qué dolor, de qué manera el Señor comunica su gran decepción a su pueblo. Quemando tus hijos, hacías que todo esto trajera la más terrible desdicha a su pueblo. Fue tanta tu maldad, le dice el Señor, fue tanto que no te acordaste, le dice el Señor, de tu mocedad, cuando tú estabas desnuda, expuesta, estabas descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre, en tu inmundicia, y no te acordaste de todo lo que yo hice por ti. Y fue tal tu maldad, y se pronuncian esos ayes que traen desdicha y dolor. El Señor le dice, tú edificaste en los altos, te hiciste altares por todas las plazas y en todo lugar, en todo camino edificaste cosas abominables. Abriste las piernas a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones, es decir, te prostituiste a tal nivel, le dice el Señor, que las prostitutas reciben pago por los favores que dan. Pero Jerusalén, al contrario, ella pagaba a sus amantes. Fíjense el nivel de tragedia y de fornicación a la que llegó el pueblo. Y el Señor le dice, tú fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, de grandes carnes, y aumentaste
tanto tus fornicaciones que me has hecho enojar. Por tanto, yo extendí sobre ti mi mano y disminuí esa provisión a la cual yo te había entregado. Y entregué a voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenza de tu camino deshonesto. Aún los filisteos habían quedado sorprendidos con la actitud de este pueblo. Fíjense, ellos quedaron sorprendidos. Fornicaste con los hijos de Asur y no te hartaste de ello, no te hartaste y multiplicaste tanto tu maldad que te llegaste a prostituir en toda Canaán, y aún con los caldeos tampoco te hartaste. Y hace la salvedad en el versículo 30, cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor Jehová, habiendo hecho yo todas estas cosas, tanto que te he amado, y has hecho unas obras más poderosas que la de una ramera. Qué manera, ¿verdad? Cuando usted escucha a Dios expresar esto, qué inconstante es tu corazón. Nos toca también, porque con cuánto amor el Señor nos ha amado y somos inconstantes ante Él. Y derramamos nuestras ofrendas a otras cosas que no nos han traído beneficio. El Señor habla y censura a su pueblo a través de esta alegoría y le dice: te has prostituido, has menospreciado todo el amor que yo te he dado. No has sido, no has sido como una prostituta, no, porque aquella mujer que es ramera le dan dones por los favores que ella da, pero tú no. Tú has dado tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que estuviesen contigo y por todas partes te derramaste a fornicar. Has sido peor que las mujeres fornicarias, que las rameras. Es más, dice, nunca después de ti será así fornicado, porque en dar tus dones y no ser dados dones a ti, ha sido el contrario. Por tanto, ya esa hermosura por la cual el Señor la había vestido, ella misma se había despojado entregándola a sus amantes. Y le dice: oye, ramera, la palabra de Jehová. Qué triste, ¿verdad? Qué manera en que el Señor, decepcionado, triste por la condición de su amada nación. Así ha dicho el Señor: por cuanto has sido descubierta tus vergüenzas y esa confusión que has manifestado a tus enamorados en todas tus fornicaciones, en tus ídolos, en tus abominaciones, has entregado la sangre de tus hijos, los cuales les has dado. He aquí que yo voy a juntar a todos tus enamorados, esos con los que tomaste placer, esos a los que amaste, esos cuanto a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los voy a reunir contra ti alrededor. Y sabes, voy a descubrir tus vergüenzas para que todos vean tu torpeza. Fíjense de qué manera el Señor le da a entender al pueblo que aquellas naciones con quien ella misma fornicó van a ver la vergüenza. Será ella humillada y avergonzada delante de con quienes ella había pecado. Yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre. Yo te daré en sangre la ira y el celo, y te voy a entregar en las manos de ellos, y ellos mismos, tus mismos amantes, van a derrumbar tus altares y van a hacerte desnudar de tus ropas. Se llevarán los vasos de tu gloria y te dejarán completamente desnuda y descubierta. Y haré allí que se junten muchas personas, te van a apedrear y van a atravesar con sus espadas. El Señor alude entonces la ley que manda que a la mujer
adúltera fuese muerta a piedras. Y también le dice que serían quemadas sus casas a fuegos. Y el Señor emite juicio y lo hará a ojos de muchas mujeres, a tal punto que ya no vas a entregar más tus dones. Voy a hacer reposar mi ira sobre ti, me voy a apartar de ti, voy a descansar de este enojo con el cual me has hecho enojar. Notamos aquí cómo el Señor le argumenta toda la infidelidad a su pueblo y le dice, no te acordaste de los días de tu mocedad, no te acordaste de todo lo que has hecho, toda la maldad que has puesto en ti. Es más, habrá un proverbio de ti que cae muy bien, como la madre, así tal es su hija. Eso haciéndose referencia, recordemos, los orígenes de ella, y le dice, así como la madre, así es su hija. Hija de tu madre eres tú, que desechó a su marido y a sus hijos, y eres hermana de tus hermanas, que desecharon también a sus maridos y a sus hijos, pues tu madre fue Tea y tu padre el amorreo. ¿Y quiénes fueron tus hermanos mayores? Samaria con sus hijas, las cuales habitan a tu mano izquierda. ¿Y tu hermana? ¿Quién fue tu hermana la menor? Pues Sodoma con sus hijas, las cuales habitan allí a tu mano derecha. Y aún no anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. No, como si esto fuera poco y muy poco, te has corrompido más que todas ellas en tus caminos. Imagínense ustedes el nivel de maldad en la cual había llegado su nación. Pero el Señor promete y dice, vivo yo, dice el Señor, que Sodoma, tu hermana con sus hijas, no ha hecho como tú hiciste. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Tu hermana se llenó de soberbia, de hartura de pan. Hubo abundancia de ociosidad. Miren lo que contrae la ociosidad, a tal punto que ella no estuvo corroborando la mano de los afligidos y de los menesterosos. Se ensoberbecieron a tal punto que hicieron tantas abominaciones delante de mí que yo las quité, como me pareció bueno. Pero Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados. Miren esto, como el Señor argumenta el gran pecado de Samaria, pero aún Jerusalén no había, aún Samaria no había cumplido ni la mitad de los pecados de Samaria. Y fíjense, porque tú multiplicaste tanto tus abominaciones más que Sodoma y que Samaria. Y con esto que tú has hecho, has justificado a tus hermanas con todas tus abominaciones que has hecho. Tú también juzgaste a tus hermanas y has llevado tu vergüenza con tu pecado porque hiciste más abominaciones que ellas. Con esto, tú has hecho que ellas sean más justas que tú. Y le dice el Señor, avergüénzate tú también, lleva tu confusión, porque con esta acción has justificado a tus hermanos. Yo voy a hacer tornar sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria, y los cautivos que de ellas están, para que seas tú quien lleve la confusión y la vergüenza de toda la maldad que has hecho, porque tú estás siendo con motivo de consuelo a ellas, tú estás justificándolas a ellas al grado de maldad. Imagínense cuando la palabra de Dios nos narra en este capítulo que Jerusalén sobrepasó el margen de maldad de Sodoma y de Samaria. Fíjense de qué punto, a qué punto había llegado donde estaba sentado el Señor en el templo, cuando toda esa maldad que habían hecho en esta nación, el Señor nos dice que ellos
habían hecho tanta maldad que las hijas de Siria y las hijas de los filisteos alrededor te habían menospreciado, habían quedado menospreciando tu entorno, porque habían visto aquello que habías hecho. Le dice el Señor: haré yo contigo como tú hiciste, que me menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Le pregunta el Señor: ¿sabes? Yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu mocedad, haciéndose referencia, por supuesto, al patriarca, a David, y yo te voy a confirmar en ese pacto sempiterno, y te vas a acordar de estos caminos que has hecho para que te avergüences cuando recibas a tus hermanas, las mayores, que tú con las menores, a las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, dice el Señor. Voy a confirmar mi pacto contigo, y tú sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes, le dice el Señor, y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando me aplacare contigo de todo lo que hiciste, dice el Señor. Entonces, el Señor le llama aquí a que ella, le expresa que ella será bochornada, humillada. Imagínense, esto aparece tantas veces de la palabra vergüenza, cuando nos dice todo lo que ellas habían hecho, cómo nos menciona a Samaria y a Sodoma, que son presentadas aquí como las hermanas de Jerusalén, las hijas. Aquí alude, por supuesto, a los suburbios o pequeños poblados de las ciudades principales, pero ese pacto hace referencia, por supuesto, al pacto nupcial, aquel pacto que Jerusalén había violado. Pero Dios establecerá aquí un pacto sempiterno que nunca tendrá fin. De esta manera, el Señor entonces describe de una manera poética toda todo el amor manifestado hacia su nación, y también la ruptura que ella causó por medio de sus constantes infidelidades. Terrible, terrible la situación de su nación, pero con todo y eso, cierra el capítulo con una nota esperanzadora al expresarse el Señor que Él le haría entonces confirmar un pacto sempiterno, para confirmar su pacto, para que ella sepa que el Señor es Jehová, y para que ella se acuerde y se avergüence de tal manera que nunca más vuelva a cometer el mismo error. Pero eso sucedería cuando se aplacare la ira del Señor, que había despertado las continuas maldades, abominaciones e infidelidades de su nación, de su pueblo. Así que bueno, avanzamos entonces hacia este capítulo. Gracias a cada uno de nuestros hermanos por haber estado con nosotros. Vamos a tener la oración de cierre para saludar a nuestros fieles oyentes. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Padre bueno, gracias por esta oportunidad que nos has concedido. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti. Te queremos presentar cada una de las naciones que están conectadas, Señor, escuchando la programación, los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde México, desde Panamá, desde Chile, desde Colombia, Señor, hasta ellos tu gracia y tu misericordia los cubre en todo tiempo. Bendice a tus hijos, Señor. Fortalece, Dios mío, cada uno de los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los enfermos, Señor, que necesitan cada día más de ti. Ten piedad, oh Padre Celestial. Tú conoces la lista de hermanos por los cuales estamos orando. Manifiéstate poderosamente. Tu amor es inagotable, Señor.
tu bondad inescrutable, Señor. Si tú quieres, si tú tienes ese sentir maravilloso por tus hijos, Señor, puedes hacer una obra especial. Qué hermoso es saber que tus misericordias nunca se han acabado. Ayúdanos, Padre, a confiar plenamente en ti y seguir viendo tu poder sanador en medio de tus hijos. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han estado compartiendo durante esta hora y media de la programación. Guárdalos, fortaléceles, llénales de tu paz, Señor. No les abandones. Todo te lo hemos suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.